Pablo, perdóname la estupidez. ¿Qué le hace más falta a España? ¿Darle un giro o implementarle gira? O sea, disculpa, o sea, la verdad es que Yo creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, implementar Jira, que es a lo que me dedico, eso, gira. Siempre digo gira. Sí, sí. a lo que me he dedicado los últimos 8 añitos de mi vida, a implementar Jira, podría venirle bien a algunos casos muy concretos y hacer más eficiente, pero posiblemente tengamos que dar un giro, creo que no tan grande como creemos, a algunas cuestiones que seguro comentaremos ahora. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como don Fidel Payés, que en sus ratos libres de ser militar descubre la epidural. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Finísimo, finísimo. Gran historia. Nada, con las cosas claras, bienvenidos, bien hallados a un nuevo episodio de La Ingobernable, este podcast terapia sobre marca España. Y hoy recibimos aquí, en esta terapia, en este rinconcito de internet, a Pablo Grueso, aplausos, defensor en la tormenta de esa herramienta casi mística llamada Jira, y de profesión CEO de Tecnofor, una consultora de base tecnológica con foco en la automatización de procesos. Yo leo estrictamente lo que ponéis en vuestras páginas web. Y CMO, es decir, director de marketing bien, de Singular, la empresa que adquirió Tecnofor hace ya un tiempo y que se establece, de nuevo leyendo, como el partner tecnológico de referencia para todo tipo de empresas. Estoy aquí con dos popes de Singular, ya tuvimos a David en su momento, pero o sea, continuamos el tour. Y bueno, nada, con Pablo realmente queremos hablar de muchas de las cosas de las que habla por Twitter, no tanto quizá de lo que suele hablarnos habitualmente, pero sí de eso que es una frase que me encantó cuando la leí, que te apunté inmediatamente, bueno, tienes que venirte, que es eso de que la política es un entretenimiento realmente caro. O también, ¿por qué no?, de cómo hacerle una consultoría a España, que es algo que hasta cierto punto llevamos aquí intentando tiempo y que ya hemos visto que es harina de otro costal. Entonces, nada, vamos al lío, que hay plancha, y lo que me gustaría es un poco ver cuál es por explicarnos también ese proceso inicial tuyo de cuál es tu viaje dentro de Tecnofor, porque sé que directamente no entras como CEO, que haces todo un viaje por la empresa, y si a la vez consideras, porque es algo que habíamos comentado y que a mí me gusta mucho cuando te leo, que es parte de meritocracia o parte de suerte, o ambos, obviamente. Bien, pues era yo un niño en La Mancha, nacido en Tomelloso, Ciudad Real. No me remontaré tanto. Violín. Yo tengo una de esas historias simpáticas que solo se explican hacia atrás, cuando unes todos los puntos. Yo llego a Madrid por amor en el año 2005, en septiembre de 2005, y mi primer puesto de trabajo es Tecnofor. Entro en el call center de Tecnofor, emisión de llamadas, vendiendo cursos de informática. Todo esto hace que bueno, pues la empresa evoluciona muchísimo, empezamos a vender otras cosas, nos metemos en marcos de gestión y gobierno de las tecnologías de la información, que es algo que ha tenido distintas olas de hype en las últimas décadas. ITIL, que fue un gran marco, un framework de gestión, después todo el mundo Agile y demás, y Tecnofor crece. En un momento dado, bueno, pues los socios fundadores tienen discusiones y problemas entre ellos y termino siendo yo el director general y posteriormente el dueño de la compañía. En una historia así muy resumida y muy larga, termino siendo dueño de la compañía. Soy dueño único de la compañía durante no demasiado tiempo porque le doy acceso, en una de las cosas que más me gustan que he hecho como CEO de Tecnofor, acceso al capital a los empleados, a los compañeros, a los empleados de Tecnofor, también conocidos como Tecker. Entonces, voluntariamente, un tercio de la compañía, de los empleados de la compañía, deciden comprar, y no se le regaló a nadie, comprar muy baratito, pero deciden ser socios de Tecnofor también. Que pasados un par de años tuvieron un buen rédito, ellos deberían decirlo ellos, pero tienen un buen rédito cuando Singular adquiere Tecnofor, adquiere el 100% de Tecnofor y dejó de ser el dueño de Tecnofor. Así que tengo una historia en la cual dices, ¿cómo llega alguien que entra en un call center a ser el director general y luego el propietario y luego al no propietario y hacer un exit y demás? Pues
estando en el sitio indicado, en el momento indicado, casi todas las veces, y apareciendo gente muy providencial por tu puerta, porque si no, no se podría hacer de otra manera. Gente que cuando estás con el agua al cuello y parece que la historia va a terminar como una película, dices, esto termina aquí ya, pues aparece alguien y te echa una mano en el campo financiero o en las ventas, o un antiguo compañero de Tecnofor decide que le apetece dejar un puesto en Telefónica para venirse contigo a una empresa que estamos con el agua al cuello para echarte una mano. Y dices tú, ¿y eso eso en qué plan se mete? ¿Eso ¿Cómo se organiza eso? Efectivamente, en el Gantt chart, ¿dónde pones? Y aquí tendremos la suerte de nuestra vida porque iremos a los bancos en el 2014-2015 a pedir financiación y justo será el año en que empiezan a dar financiación tras la crisis inmobiliaria. Eso exactamente en el plan donde se mete. Hay mucha gente que dice, no, pero tienes mucho mérito porque habéis trabajado mucho. Una barbaridad. O sea, una cantidad de horas de trabajo absolutamente demencial. Años de trabajar, varios años consecutivos de trabajar todos los días del año. Lo digo todos los días del año, me refiero a todos los domingos, Navidad, Año Nuevo, todos los días del año, durante varios años consecutivos. Trabajar mucho. Pero conozco gente que ha hecho cosas muy similares y no ha llegado a donde estamos nosotros. Por lo tanto, parafraseando al señor Recuenco, ponle un 50-50. El 50% esfuerzo, 50% timing y pura fortuna, sucesos emergentes, cosas con las que no podrías contar de ninguna forma. Yo he llegado a tener una conversación con quien era mi financiero en ese momento, y revisábamos las cuentas de la empresa semana a semana y decirme, y yo preguntarle, oye, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo fuimos capaces de refinanciar la compañía? ¿Cómo lo hicimos? En retrospectiva, y decirme, he estado mirando los Excel y todavía no lo sé. Después, dices, En buena lógica teníamos que haber quebrado. bueno, efectivamente. Entonces, lo normal, como la película esta de los Avengers, he visto 17 millones de futuros y ¿en cuánto los salvamos? En uno. Así que bueno, pues eso, una historia de sucesos afortunados, de aparecer gente maravillosa por mi puerta en el momento más necesario y bueno, pues persistir también. O sea, yo creo que hay una parte de persistencia, porque han sido no 20 abandonar. años. Han sido 20 años en los cuales a lo largo de 20 años te pasa de todo. Te pasan cosas muy buenas, te pasan cosas muy malas, tienes situaciones personales, tienes situaciones personales buenas y malas, tienes un montón de cosas, clientes que te dan la vida y clientes que dejan de comprarte cuando no contabas con ello y suponen un problema serio, reinvenciones, cambios tecnológicos. A 20 años te dan pato. O sea, es una vida acelerada. Como la vida de una mosca, básicamente comprimida en un tris. Y ya por rematar esta introducción personal, ¿qué es para todo el mundo? Yo más o menos creo que me entero, pero ¿qué es la consultoría de procesos? ¿O cómo demonios acaba uno ahí? Oh, wow, esa es una... Y descubriendo que es una cosa que le fascina, porque claro, algo puedes acabar ahí y llevarlo como una empresa, y otra cosa es llegar ahí y que te fascine, que te guste, No, que te motive como dueño. yo ahí no tengo ningún problema porque fui educado de la forma más espartana que podríais imaginar, con con la supresión total del deseo. Y Yo he comido cosas que harían vomitar una cabra. sí, entonces... Es que aquí para mí siempre es el gag de Monty Python de cómo de pobres éramos. No sé si... For Your Sign Man, sí, es buenísimo. No, pero yo he sido educado en esa forma, más allá de carencias vitales y demás. No, yo fui educado en el cual el deseo no importa, o sea, tus apetencias no importan, sino hay que hacer lo que toca hacer en cada momento, a unos niveles muy locos. Entonces, yo sé que he terminado amando la consultoría de procesos porque seré capaz de amar cualquier cosa a la que me ponga a hacer, porque es mucho más fácil ser feliz amando lo que haces, aprendiendo a amar lo que haces, que buscando hacer aquello que tú crees que amas. Yo creo que el amor, incluso el romántico, es un proceso de elección consciente, en el cual después te vas autojustificando y vas convenciéndote, esto me queda muy bien cuando se lo digo a mi mujer, y vas convenciéndote de que la honestidad intelectual me impide decir otra cosa. Te vas convenciéndote de que amas aquello. Y yo siempre, en todas las actividades que he hecho, he trabajado en una empresa de distribución de alimentos congelados, he vendido formación en un call center, me encantaba mi trabajo,
De CEO de empresa me encanta mi trabajo, de consultor me encanta mi trabajo, de marketero me encanta mi trabajo, porque en todas ellas veo la posibilidad de de impactar con gente, hablar con gente, de trascender, de competir, de ganar, de... me encanta eso. Pero no era tu pregunta. Tu pregunta era lo de, ¿qué es eso de la Me parece, consultoría? no, pero vamos, creo que está muy bien respondida, te quiero decir, o sea, respondida como pocas veces se puede responder a qué es la consultoría de procesos, así te lo digo, vamos, es en sí mismo un Vale, proceso. efectivamente. ¿Qué es la consultoría de procesos? El amor es un proceso de elección consciente. Bien, bien. Pum, o ¿Y sea, cómo unimos eso y lo otro? No, pero a mí esto me gusta mucho, porque nosotros hemos estado hablando mucho del profundísimo desamor que sienten los españoles por España. ¿Tú crees que el desamor es también un proceso de elección consciente? Creo que no. Fíjate, creo que no se da a la inversa. Yo creo que son expectativas frustradas. El desamor, en mi opinión, tiene que ver con una expectativa que no alcanzas a realizar y a materializar. Es la decepción. Creo que es el sentimiento más poderoso que hay, es el de la decepción. Y ante el que yo he intentado luchar siempre en toda situación. No decepcionar. No prometer algo que no vas a poder cumplir. Y por desgracia creo que hay al menos desde el Estado español, hay una promesa constante insatisfecha, inconclusa, pendiente. Con lo cual no me es tan raro. desde ahí viene, para engancharlo literalmente, con uno de los primeros puntos o temas que queríamos hablar, que es eso que dices tú mucho de que la política se ha convertido en un entretenimiento muy caro, o ese desamor que comentaba ahora Javi. ¿Se puede salir del entretenimiento? ¿Estamos en una relación de rutina, cogiéndolo por la parte del amor, en la que ya nos conocemos demasiado y ninguno tiene ningún incentivo por el que seguir un día más adelante en todo esto? A ver, que la política se ha transformado en entretenimiento, creo que cabe poca duda y que no demuestra ningún tipo de originalidad por mi parte, más allá de haber acuñado una frase y repetirla suficientes veces como para que se identifique. Realmente, o sea, no creo que sea ningún tipo de idea original, pero me Es un parece meme poderoso. que soy un believer de los memes, Richard Dawkins a tope. De construir. De hecho, la política son ese tipo de memes y para que sean replicables y para que puedan difundirse, tienen que ser así de sencillos. Entonces, estamos imbuidos en que la política es entretenimiento porque está intentando ocupar un espacio de nuestra vida que es suficiente, es tan amplio, tiene que tener tanta presencia en nuestra vida, que solo se puede rellenar desde el entretenimiento. O sea, tú puedes hacer un programa de entretenimiento de 6 horas. Dice tú, vale, pues ¿os acordáis de los telemaratones y este tipo de cosas? Vale. ¿Tú puedes hacer un programa de entretenimiento de 6 horas? Sí. ¿Tú puedes hacer un programa como La Clave de don José Luis Balbín que durase 6 horas? No, no puedes, o sea, no puedes. Ningún cerebro aguántate a eso. Sí, hombre, ahí se pueden ahorcar los invitados en directo, o sea, Efectivamente. suicidios, cosas de ese tipo. Claro, entonces tiene que ser entretenido y terminamos confundiendo para poder llenar tanto espacio dentro de nuestras vidas, y ya no digo dentro de los medios de comunicación, que últimamente andan de capa caída, en su influencia y en su impacto en nuestras vidas, sino me refiero a que hablemos de ellos, los políticos. Tienen que ser, pues eso, o sea, un Gabriel Rufián. Gabriel Rufián es un tío ingenioso, pero no es un político. Es un cómico fuera del teatro. Y ojo, lo digo desde la más absoluta admiración por los cómicos. Una de mis vocaciones frustradas es la de cómico, de verdad. Eh, Ser chistoso de verdad, porque no me ha dado Dios esa virtud. El alma de la fiesta. No he podido serlo nunca. Entonces, pero lo cojas por donde lo cojas. O sea, que dices tú, vale, pues Óscar Puente. Óscar Puente es un generador de contenidos que podría ser el community manager de cualquier marca de retail gamberra. O sea, que dices tú, porque están al ingenio. Tenemos la mala costumbre de confundir inteligencia, profundidad de pensamiento, la inteligencia, profundidad de pensamiento con ingenio. Y es todo lo contrario. O sea, repentizar bien, te diría Guillermo Summers, ese repentizar no tiene nada que ver, son otras habilidades distintas. O sea,
os acordáis seguro, en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso haciendo un speech sobre el me gusta la fruta. O sea, ¿qué le diría yo al presidente si me falta el respeto y a mis familiares? Pues que me gusta la fruta. Es un gag. O sea, no deja de ser un monólogo. Pero coge a quien quieras. O sea, no hablemos si hablamos de la industria del entretenimiento, no hablemos de Pablo Iglesias, que se ha dedicado antes de la política, durante y después al entretenimiento. Es a llenar con conceptos y a entretenernos y a mantenernos enganchados al serial. Y pasa en todo. O sea, yo que soy gallego consorte, mi mujer es orensana, no sé si tenéis localizado, ubicado a Pérez Jácome, el alcalde de Orense. Hombre, sí, por favor, sí, o sea, así finito, calvo, ¿no? Que o sea, está un poco así de aquella manera. Concurrió como candidato a la Xunta con un vídeo versionando In the Navy de His People. Un momento. Tú no conoces, sí que le tienes que conocer, Javi, por favor. O sea, una cosa es que no conozcas a gente de la farándula y no al alcalde de Orense, joder. ¿Alcalde o presidente de la Diputación? ¿Qué es? ¿Es alcalde? Alcalde de Orense. O sea, hay un profundo concepto político que no logro llegar a capturar en toda su profundidad. Pero sí lo ha entendido la ciudadanía de Orense. O sea, tú no, pero la ciudadanía de Orense lo ha entendido. Que es su partido, pues debe haberlo articulado. Pero, de verdad, o sea, es todo entretenimiento. O sea, una persona de la talla intelectual de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que me parece que es una persona inteligentísima, se ha terminado... Absolutamente entregada al show business, desaforado. Absolutamente. ¿Por qué? Porque es la forma de enganchar. Es la forma en la cual consiguen enganchar, inventándose un personaje medio despistado, como fuera de lugar, con un... Pero es que en esta dicotomía rara, ¿qué nos queda? ¿Hacer una boy band? O sea, quiero decir, en el sentido de... No, claro, el otro día lo comentaba... El otro día lo comentaba Antúnez, José Luis Antúnez decía... A ver quién se apunta, hacemos una inteligencia artificial, que hay un episodio de Black Mirror al uso, te quiero decir, y no es descabellado que pase en lo que nos queda de vida útil. Pero claro, si planteas, este es el escenario, dices solo porque realmente es lo que funciona. Es decir, que hay varios estudios, por ejemplo, que dicen que el alcalde que más se gasta en fiestas es prácticamente un baremo de va a ganar. O sea, ahí hay una correlación, no sé si es una causalidad, pero de que sucede. Entonces, ¿qué te queda? Escoger al más guapo, moverlo desde atrás, porque un invitado de la clave no te va a llegar ahí, porque no va a ser capaz de desnudarse en horario de máxima audiencia para dar de comer a la people. A ver, desnudarse en horario de máxima audiencia o en los carteles electorales. Recordad cómo surge Albert Rivera y Ciudadanos. O sea, en la escala del entretenimiento, o sea, cada vez tienes que subir más. O sea, es el bombero torero. O sea... el OnlyFans de la política. Claro. Pero bueno, más allá de eso, al final, por intentar llevarlo a un terreno medio serio, en caso de que esto fuese posible, pero pensad que al final es un concurso de popularidad. Una de las cosas que los políticos se han ido dando cuenta es que lo que importa para ser elegidos son una serie de atributos que no controlan, ¿vale? Y estar y resultar agradable, incluso visualmente, a los electores. Leía un estudio no hace demasiado que habían hecho con monos Rhesus, en los cuales eran capaces de predecir quiénes iban a ser los candidatos elegidos en las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? En determinadas elecciones. Y las conclusiones del estudio era que respondía a una serie de atributos físicos exactamente igual, porque obviamente los monos Rhesus no analizaban profundamente el programa, ni sus intenciones de pacto después, ni los aranceles, ni nada, no se leían el programa, como los humanos, por otro lado. Pero no, los monos teníamos la plena convicción de que no. Y terminaban prediciendo quién iba a ser el elector, o sea, quién iba a ser el candidato elegido. O sea, al final este es un tema de biology, como dices, Permifex.
Total. Entonces, lo único que tienes que hacer es exponerte mucho. Y ahí tienes otros casos como, por ejemplo, Schwarzenegger y sus reconversiones múltiples. Oye, de actor puedo dar un salto a gobernador de California, que es el cargo político más alto al que él podría haber aspirado, porque no nació en En Estados Unidos. no nació en Estados Unidos, no podía haber sido presidente, pero eh, la habitualidad de haber visto sus rasgos, la proyección de las características de sus personajes, lo transformaron en un candidato que yo personalmente ignoro si tiene cualidades para ser un político en lo que consideramos Un o político. algunos consideramos la política, que es ese ser sensible a los cambios sociales para ir adaptando la legislación a ello. Em, Eso y tener ciertos conocimientos jurídicos, históricos. Si depende de la biology, tener a un fulano de 2 metros mazao a tu lado negociando algo probablemente ayude a determinadas cosas, pero le pasó lo mismo también a Ronald Reagan. Es decir, al final, ¿de qué manera intentamos distinguir a políticos que montan un buen espectáculo de políticos que trabajan en política? Porque yo, por ejemplo, con Rufián me pasaba mucho, y me pasa, que mucha gente te dice, ¡buah! Es que es increíble, qué salidas, tal, es el mejor, tal cual. Me pasaba con Pablo Iglesias también. Y claro, hay un momento dado en el que dices, claro, pero estamos perdiendo las mínimas nociones de la educación, del respeto a las instituciones, de un montón de cosas que se habrán perdido por todos los lados, pero ha ido bajando el nivel en esa degradación de espectáculo. Entonces, ¿de qué manera podemos potenciar o intentar distinguir a unos de los otros? Es complicado. Yo creo que hay algo que además en un capítulo en un episodio de La Ingobernable, que soy absoluto fan, comentaba David Criado sobre la cultura. Yo creo que una de las cosas para distinguir el ingenio, la ocurrencia del pensamiento profundo es tirar de la cultura. Decías Gabriel Rufián. Hay otra persona dentro de Esquerra Republicana de Cataluña que a mí me parece una persona absolutamente brillante, que es Oriol Junqueras. Oriol Junqueras tiene una profundidad de pensamiento y una cultura vastísima, vastísima. No tiene nada que ver. O sea, para mí son perfiles antitéticos. Y sin embargo, tiene más predicamento y más, incluso ha pasado más tiempo fuera de prisión, Gabriel Rufián. Am, yo creo que una de las cosas que podríamos empezar a medir, a empezar a valorar, es esa cultura, que en muchos casos dices, no me aporta, ¿vale? Dices tú, no me aporta saber que alguien como... Perdón. como Boris Johnson es capaz de recitar la Ilíada en griego antiguo. Dicen tú, vale, no me aporta más allá de saber que es capaz de recitar la Ilíada en griego antiguo. Es una demostración de capacidades y de interés por ciertos aspectos de la cultura humana, de la sociología, de la historia, de la literatura, de conocimientos jurídicos, de economía, de unos mínimos. No solamente poder competir con la familia de la tele o Sálvalo, que en realidad ocupan un espacio similar. O sea, la política hoy, las tertulias políticas, ocupan un espacio similar en nuestra vida. Javi, Es que hay varias cosas aquí muy interesantes que se han traído. La primera es, porque por ejemplo, has traído muy bien a Boris Johnson. Boris Johnson al final es el desarrollo de una public school, de luego haber ido a Eton, de haber ido a todos estos sitios que naturalmente forma una... pero naturalmente Boris Johnson ha pasado mucho menos desapercibido que un montón de gente que ha pasado incluso por Downing Street, que parecían funerarios. O sea, quiero decir, son gente que las ves tranquilamente en una funeraria dando el pésame y recolocando a la gente en los asientos allí en el tanatorio y todo este tipo de historias. ¿Por qué tenemos esa fascinación tan absolutamente increíble por el jokester? Por esta persona que es, digamos, de alguna manera quick-witted, pero efectivamente que no tiene ninguna profundidad. Porque a mí, por ejemplo, Junqueras, el problema que tiene fundamentalmente es que parece Hodor y a partir de ahí pues ya vamos mal, o sea, estamos jodidos, no hay un tema que te pueda permitir llevar el tema a ningún sitio. Pero Rufián, efectivamente, que es una persona que yo no le compraría un coche de segunda mano, tiene una
absoluta fascinación, porque tenemos una absoluta fascinación por el timador, ¿sabes? Tenemos una absoluta fascinación por el Laporta, por el Calderón, por toda esta gente que tú les ves además que vienen y te están vendiendo un barco de segunda mano, como están en Monkey Island. ¿Por qué tenemos esa fascinación por estas personas carismáticas? ¿Por qué preferimos siempre a Adolfo Suárez que a Calvo Sotelo, que era un tío 200 veces más capacitado, más inteligente y más preparado? Pero nos fascina el carisma, nos fascina este tipo de cosas en lugar de las personas aposentadas, calculadas. De hecho, yo creo que muchos de los problemas que estamos teniendo para retirar a la audaz de la circulación, que ya tiene suficiente cosas, no para que le retiren de presidente del gobierno, sino para que le metan 40 años en una prisión militar y tiren la llave al eso. Es que la alternativa es Feijóo. Y Feijóo, naturalmente, es tan excitante como una película de peceras en medio de un ritual de ASMR mientras de fondo están sonando la oreja de Van Gogh. O sea, es algo que te baja la tensión a 3,5. ¿Por qué tenemos esa fascinación por este tipo de gente? ¿Por qué tenemos esta fascinación por este tipo de personas que en el fondo de nuestro corazón sabemos que antes o después nos la van a meter? La cuestión, Javi, no es si tenemos fascinación, que es evidente, sino es el para qué las queremos. ¿En qué espacio de nuestra vida las queremos? Si tú recurres a los servicios de un médico, no quieres que sea chistoso, porque tiene una influencia en tu vida muy importante, ya ante un abogado, un arquitecto. Tú vas a Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué mapeamos la política en el entretenimiento? En el entretenimiento, bien. Lo que iba a decir es, ¿tú con quién te irías de caña? ¿Con Leopoldo Calvo Sotelo o con Gabriel Rufián? Sí, claramente. Oye, o sea, evidentemente, porque lo que estamos haciendo con los políticos, lo estamos asimilando a irnos de cañas. Queremos pasárnoslo bien. Queremos ver esas luchas fingidas como en la lucha libre americana, donde sabes que lo que aquí se está representando es falso, pero a ti te hace gracia ver que el Undertaker, el enterrador, le pega un sillazo a Hulk Hogan. Dices tú, vale, ¿por qué? Porque hemos asumido la falsedad, hemos asumido que hay una desconexión, en mi opinión, o sea, no soy sociólogo, ni politólogo, ni nadaólogo, pero hemos asumido esa falsedad y que lo único que aporta en nuestra vida es ese entretenimiento. Uno no espera- Estoy muy de acuerdo. ¿No te parece terrible? Me parece terrible, me parece inevitable. O sea, creo que está muy relacionado, me parece inevitable. O sea, está muy relacionado con nuestra biología, con los movimientos sociales, con el exceso de información, con las redes sociales. Me parece inevitable. O sea, era esto hacia donde nos conducía. O sea, es el fiel reflejo de nuestra biología, de nuestra forma en la cual razonamos, de nuestra amígdala, de nuestras emociones, estamos conectando con el mono resus, porque hubo un momento en el cual alguien nos filtraba los mensajes, pero ya no nos filtra nadie los mensajes. Ya no estamos bajo un monarca que es el que nos dice, no es cuestionable, mejor dicho. No es cuestionable ese monarca y dice lo que está bien o lo que está mal. Autoridades eclesiásticas, dictadores incluso, que nos dictan lo que está bien o lo que está mal. Aquí está entrando a cholón. Ya no solamente la soberanía popular, sino la soberanía popular ejercida, sino el ser consciente de que somos nosotros, o sea, de que somos nosotros los que movemos la aguja. Claro, sí. Por esto también que decía Javi, dice, bueno, ahora mismo estamos en ese momento, cuando esto salga, pues habrá pasado ya tiempo, pero probablemente sigamos igual, de que está media España intentando cazar, derrocar legítimamente, ya no sabe uno cómo se están moviendo las cartas al presidente del gobierno. Eso hasta cierto punto es una demostración de biology en el sentido de ese componente de queremos cargarnos por la vía rápida algo que si seguimos los sistemas o el sistema que hemos preparado tiene que llevar un tiempo. Pero estos son mecanismos prosociales que están funcionando siempre, ¿eh? No, claro. O sea, tú estás 30 años siendo amado por tu pueblo hasta que te coge y te fusila, como los Ceausescu. O sea, que te quiero decir que no es... No dudo, pero sí que es verdad que decía Pablo que antes teníamos filtros, entendiéndose los filtros por medios
acotados o por legislación controlable, o por políticos, o en diferentes mecenas, lo puedes llamar, pero en determinadas capas había filtros que simplificaban la realidad. Ahora eres tú versus la realidad. Aquí estoy yo, aquí el mundo. Y claro, es normal que te sientas pequeño y lo que quieras es dar un golpe encima de la mesa, coger una navaja y acabar con el tema. A lo mejor, y solamente preguntando en la línea que comentabas tú, y lo hablábamos cuando nos carteábamos para preparar el programa y nos mandábamos algún email, y me decías que los sistemas disfuncionales no existen, que todo tiene su trade-off, su consecuencia, su pago. Y pensando en esto que comentabas, ¿podemos mejorar el sistema? ¿Habría que diseñar otro? ¿O hay que simplemente bajarle entretenimiento a la parte legislativa? Es decir, a lo mejor, que nos lo comentaba José Peláez en un episodio, nos decía, está el Parlamento hecho para que se grabe el tweet, o sea, el TikTok, la réplica rápida. Tenemos que rebajarle entretenimiento a la realidad, tenemos que convertir eso en un monasterio de las salesas para que solo haya silencio y devoción y que no sea divertido hacerse político porque no sales en la tele. A lo mejor se arregla así. Pues a ver, habría un filtro adicional. Yo recuerdo haber visto hace ya muchos años, ser consciente de estar un político dando un meeting, avisarle de que en ese momento conectaban en directo con el telediario y decir el eslogan molón en ese momento, totalmente desconectado con lo que las personas que de verdad tenían devoción y que se han cogido un bocata y se han ido a ver a la plaza del pueblo, a ver el meeting y demás. A esa gente, una falta de respeto absoluta, porque les das el mensaje totalmente desconectado, lo cual tampoco les importa mucho, porque lo importante es salir en la tele con ese mensaje. Efectivamente, estamos generando política de TikTok con atención de 7 segundos. Pero es que nuestra biología, en el resto de aspectos de nuestra vida, somos así. ¿Por qué nos hace pensar que la política, si fuese de otra forma, nos interesaría? Es decir, nos quejamos mucho de que en el Parlamento solamente se dicen improperios. Mal, improperios, cosas ingeniosas, desustanciadas, etc. ¿Alguien se vería una sesión, un pleno parlamentario, una sesión del control al gobierno de 1 hora y media, la duración de un espectáculo deportivo, cualquiera al uso, o de una película, para ver lo que está sucediendo allí, si fuese profundo y denso? No. Pero es que O para oír a Cuca Gamarra. no, o sea, no, están ahí por otros motivos. O sea, el parlamentarismo, el disfrute del argumento y demás, que ha existido en otros momentos, no de forma masiva, nunca de forma masiva. Tampoco nos volvamos elitistas porque no es verdad. No está, ni se le espera. O sea, los políticos Bueno, estarían produciendo un contenido que no ese es muy buen punto. Ese es muy buen punto. Yo creo que la era dorada del parlamentarismo era cuando la inmensa mayoría de la gente no se enteraba de lo que se cocía en el Parlamento, con lo cual eran los unos para impresionarse a los otros, ¿sabes? Y ahí sí, ahí había que sacar lo mejor del repertorio. Yo es un poco por donde iba, en el sentido de que se convierta en un espectáculo afecta hacia afuera. Porque si ellos tuvieron 1 hora y media de programa guionizado y luego se encierran en sus confesionarios, hacen lo que tienen que hacer y luego montan la gala del sábado y nos lo cuentan, pero hacen lo que tienen que hacer, no tendríamos esta conversación. El problema es el entretenimiento vacío. Es decir, porque si detrás del entretenimiento hubiera... pero claro, están haciendo una escalada de entretenimiento sin dar nada palpable, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estoy fantaseando. El verdadero problema es que ese entretenimiento y esa escalada argumental, muchas veces absurda y sin ningún tipo de sustrato, después se refleja en los presupuestos generales del Estado. Ese es el verdadero problema. Y es decir, vale, porque es muy entretenido ver a la familia de la tele tirarse los trastos a la cabeza y demás, pero cuando terminan no manejan 500.000 millones de euros, ¿vale? O sea, la diferencia, claro, es que no Es que ese es el tema. ¿Por qué no somos capaces de compartimentar? Yo entiendo el mecanismo biológico, entiendo el mecanismo de este asunto. Llega un momento en que la política debería ser algo más elitista, porque si se convierte en algo de masa, automáticamente se rige por las señales de la masa. Volvemos de nuevo a lo que queda del día y resulta que no le podemos dejar acceso a la masa a tomar decisiones importantes porque putean el asunto. Volvemos a Curtis Yarvin y al tema de que hay que tener una monarquía porque en el momento en que... O sea, es que es terrible porque
porque hay un montón de cosas que están ahora mismo minando el propio concepto de democracia, y es precisamente porque la masa toma decisiones realmente que muchas veces van en contra de sus propios intereses. Y ni siquiera, o sea, olvídate ya de los propios intereses. Comentaba antes Alex que si podemos tener un sistema mejor y demás. A ver, los sistemas, que es eso de la consultoría de procesos, el objetivo es que sean fit for purpose, es decir, adecuados a su propósito, que era lo que pretendíamos, ¿vale? Que era lo que queríamos conseguir. Em, Dices, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que una vez que hemos asumido que el pueblo tiene la fuerza, ¿vale? Porque el pueblo no tiene la sabiduría, lo siento mucho, si nos juntamos 40 como yo, no descubrimos ninguna teoría de la relatividad ni similar, ¿vale? No, el pueblo no es sabio, el pueblo tiene la fuerza y contra el pueblo no se puede ir. Yo uno de los recuerdos de mi no tan niñez es ver cómo se acaba Milosevic en Yugoslavia. ¿Cuándo se acaba? Cuando los yugoslavos dicen que ataque, ¿vale? Cuando los serbios dicen, se acabó, ya está. Ese día se acaba. O Vietnam, o cómo terminan tantas cosas, efectivamente. No puedes ir contra el zeitgeist imperante en un sitio específico. No puedes ir contra el pueblo, o sea, es imposible. O sea, no puedes. El pueblo tiene la fuerza. Entonces, una vez que asumes eso y decides que para no tener sublevaciones le vas a hacer creer al pueblo que deciden ellos, ¿vale? Porque ese es el motivo por el cual tenemos este tipo de democracias liberales, para que otorguen su aquiescencia a aquello que sucede porque eres responsable. Tú votaste esto. Esto es lo que tú has decidido. Bien, para buscar la no sublevación del pueblo, generas un sistema como el que tenemos. Ahora, ¿cuál es el trade-off? ¿Cuál es el contrapeso? Que nos lleva de manera insoslayable al populismo. O sea, lleva de manera insoslayable al populismo, porque al final llegas a lo que estábamos viviendo en esta legislatura en España, que es a decir, oye, si los electores, o sea, perdón, los elegidos, los electos, los diputados, en este caso, en el Congreso, son los representantes del pueblo, el Parlamento es el pueblo, cualquier cosa que haga el Parlamento es la soberanía nacional y podemos hacer lo que sea. Y nos saltamos todos los contrapesos democráticos, los checks and balances, nos saltamos todo. ¿Por qué? Porque terminamos en el, si yo soy tu representante, si soy el representante del pueblo, cualquier cosa que yo haga estará justificada por el apoyo del pueblo. Con lo cual, el sistema que tenemos produce esto. Punto. No puede producir ninguna otra cosa. El acceso directo de toda la población con nuestras virtudes y defectos y nuestras campanas de Gauss genera esto. Genera que los humanos normalmente, en una distribución normal, valoramos el ingenio y valoramos a la gente que sale mucho en la tele y valoramos como los monos resus del estudio, más o menos, porque el resultado no es una faltada, es que los resultados de los humanos y los resultados de los monos resus a la hora de elegir candidatos son los mismos o tremendamente similares. Entonces, este sistema produce esto. Ahora, queremos tener otros resultados, necesitamos cambiar de sistemas. Hemos abandonado la infantilidad como para poder abordar otro tipo de conversaciones y decir, oye, ¿qué otro tipo de sistemas serían posibles? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? ¿Dónde queremos poner los límites? La Constitución ya sabemos que no, porque os recuerdo que la vuelven a votar los representantes de los cambios constitucionales se hacen por el voto de los representantes del pueblo. Por lo tanto, nos va a volver a llevar al mismo sitio, al problema de la gente y el principal, problema clásico e irresoluble, o sea, no resuelto e irresoluble, en el cual lo que busca la gente es su propio beneficio. Y esto es así, busca su propio beneficio y supervivencia. Supervivencia. Entonces, el sistema que tenemos lo que produce es esto, y lo demuestra que las democracias liberales en todo Occidente, que es donde se han popularizado, están adoleciendo de los mismos problemas, que no es una cosa exclusivamente española. Tenemos nuestras características, nuestras singularidades, nuestras cosas especiales, pero el problema es del sistema de la democracia liberal que tenemos, que genera este problema. La democracia liberal requiere de hombres de Estado que no crea. A ver, claro, exacto. Requeriría de una voluntad y de entrega al proyecto que no genera el propio sistema. Tiene que ser que emerja por pura coincidencia.
por pura casualidad, porque se da en un momento determinado, que haya personas que tienen una capacidad increíble, una cultura vastísima, muchísimas experiencias y que estén dispuestas a sacrificar su vida a cambio de una retribución ridícula con tal de ayudar al país. No, que lo haga otro. O sea, la demostración Sí, sí. empírica es que lo estamos observando. Es que lo que es absurdo, Trump, lo que es absurdo es negar los incentivos y negar dónde están y por qué están alineados. este sistema produce esto y no hay otra cosa que pueda producir. O sea, pero esto, hay gente que ha sido capaz de verlo desde mucho antes de ponerlo en marcha. García Trevijano y su partitocracia ya nos avisaba hace 30 y muchos años que esto terminaría aquí. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a simular, oye, cuando pase esto pasará lo otro, cuando pase esto pasará lo otro, no tienes escapatoria, termina aquí. Esto es lo que produce la democracia liberal. Pero fíjate, Determinista todo. al hilo de lo que hablábamos antes, a García Trevijano le perdía ese halo que tenía de abogado listón. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque no engancha. O sea, la gente, los empollones del colegio, pues no generan esa empatía como para recabar el apoyo. Yo creo que los partidos deberían tener, esto es una gracieta, no es un pensamiento sesudo, pero deberían tener los del escaparate y los de dentro. O sea, mira, tú necesitas uno en el escaparate para vender, pero luego tienes a Cyrano de Bergerac escribiéndote los discursos, ¿sabes? O sea, dices tú, mira, vamos a tener aquí a alguien que de verdad escriba algo verdaderamente potente y que los partidos fuesen colectivos, o sea, fuesen una organización multidisciplinar con distintas capacidades. Pero es que los humanos no queremos eso, buscamos caudillos. Al final, ¿qué nos estaba pidiendo? Buscamos caudillos, pero eso también es biología. Buscamos caudillos, buscamos aleros. Si no, si conforme vas viendo Tenemos a Rishi Sunak, que comentaba antes Javi, respecto a gente que ha habitado el 10 de Downing Street y podría haber sido enterrador. Quizá te referías a Rishi Sunak. Hay más, pero vamos, no, sí. Vale. Uno de ellos, por ejemplo. Uno de ellos. Vale. En 2023 estaba pidiendo, hay un vídeo circulando por Twitter que yo comenté en su día, que estaba pidiendo liderazgos fuertes, que no se viesen limitados por el Parlamento, donde poder ejecutar. Bueno, Trump está diciendo lo mismo, o sea, por no irnos a Rishi Sunak. Oye, ¿qué es esto de que un juez me pueda decir lo que puedo o no puedo hacer? Y hay muchísima gente que no entiende que eso es un problema. O sea, que le ponemos a los mandatarios, dentro del concepto de democracia liberal, le ponemos contrapesos, los checks and balances de los americanos, le ponemos contrapesos precisamente para eso. Igual que tú, esto también es de consultoría de procesos, procesos Lean, Tokayoke, que esto viene de los japoneses. Cuando tú vas a poner gasolina, ¿vale? No te deja la pistola de la gasolina en el surtidor, no te deja ponerle diésel. ¿Por qué? Para evitar errores, ¿vale? Para que no la liemos. Y las pistolas tienen seguro. Y dices tú, hombre, si la pistola es mía, a ver cómo te lo explico. Si la pistola es mía, la bala es mía, la voluntad de dispararla es mía, ¿por qué tiene que haber un seguro que evite que yo la dispare? ¿Por qué me pones contrapesos y cortapisas en la expresión de mi voluntad? Porque es mejor. Incluso para ti. O sea, la gente que tiene armas en casa te dicen, tenlas descargadas. Las tienes descargadas, ¿por qué? Porque un día te vas a calentar y tu biología te va a calentar y le vas a dar un tiro a alguien. Entonces, lo que hacen nuestros políticos de quitarse los contrapesos es malo para ellos mismos. Porque lo que les daba el sistema liberal, de las democracias liberales, es la no sublevación del pueblo. Y terminará ahí. Cuando sigues evolucionándolo, termina ahí. Pero bueno, eso para otro día. No, vamos, o sea, aquí hay, porque claro, te puedes meter en quién mueve al pueblo, porque el concepto de pueblo es como el concepto de los mercados. Te quiero decir, España no se levantó en ningún momento por Franco y luego salían los antifranquistas de debajo de las piedras. Todo el mundo era antifranquista, pero que lo haga otro. Y no lo hizo ninguno. Entonces, al final tienes ese proceso complejo de que el pueblo decide lo que hasta cierto punto está en capacidad de decidir. Y ahí sí hay, pero fíjate que ahí sí hay diferencias entre pueblos. Porque al final, yo creo que ha habido este ánimo del globalismo que se está pasando. Yo creo que hay que afrontar determinados problemas de manera global, pero
es ridículo, es absurdo ver a todos los humanos como una misma cultura, como unas mismas aspiraciones, como una misma interpretación de la vida. Es ridículo. Yo, a ver, algo viajado estoy y yo he estado en China y lo que piensan los chinos de lo que piensa un español de la vida y de la entrega a un colectivo mayor y la conciencia de pertenencia a una civilización milenaria, este tipo de cosas, en España ni de broma. O sea, o un ruso, o sea, es que tienes culturas, aproximaciones vitales totalmente dispares. Y hay una que para mí caracteriza a los españoles, y es, tenemos mucho miedo. Tenemos miedo del futuro. Tenemos miedo a no ser capaz de proveernos a nosotros mismos en el futuro. Y eso nos deriva a cuestiones como la natalidad. Si no soy capaz de proveerme a mí mismo, ¿cómo voy a proveer a un montón de criaturas? Y nos lleva a la búsqueda del caudillo, a la búsqueda de ese héroe que con su sapiencia y sus riquezas Del hombre carismático que decía Nietzsche. nos ampare. Nos tiene que amparar a otro. O sea, nos tiene que amparar a otro. Y eso sí que veo una constante cultural española desde hace, pues, voy a decir decenios, súmame siglos. Desde hace siglos. O sea, vale, el último levantamiento que el 2 de mayo. Y venga, va, más o menos. Sí, ¿qué tiene que pasar para que nos levantemos? Claro, porque al final no te peleas con el que provee, no te peleas con el gobierno. Hay mucha gente que, hay mucho antifranquista en tiempos de Franco que seguía doblando la cerviz ante su excelencia porque hay que comer, ¿vale? Y porque tenemos... Y vale, estupendo, si yo lo entiendo, pero ese miedo a no ser capaz de proveernos a nosotros mismos en el futuro nos genera unas inseguridades brutales de las cuales derivan algunos de los problemas específicos de España, que son ya problemas que son culturales. Es la parte que más resaltaría. Hablabas y comentábamos también cuando hablábamos antes del programa de ese concepto de intentar hacerle una consultoría a España, que lo hemos comentado al inicio. Y a la vez explicabas que al final estamos hablando muchas veces de conceptos abstractos, que ya no tienen la misma significancia, que ya no tienen la misma relevancia que hace años, como el Estado-Nación. ¿Podemos trabajar esa consultoría? ¿Podemos trabajar esa consultoría y desterrar esos conceptos o va todo alineado? Por decirle hacerme el millennial. El TLDR, ¿vale? O sea, lo vamos a hacer corto, es un no se puede. Ahora justifico la respuesta. Yo la verdad es que cuando me invitasteis al programa en el cual habéis traído a gente que ha aportado cosas valiosísimas, es una maravilla el trabajo que estáis haciendo, dándole voz a determinadas personas, un espacio donde se expresen gente con un conocimiento y una visiones muchas veces dispares sobre la realidad como España. Y decía, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Qué bonito. Intento, venga, va, ¿qué puedo aportar, Alex, Javi? Pues, ¿y si intentamos abordar un proceso de consultoría y hacemos una aproximación más o menos formal, en lugar de intentar arreglar España desde el codo en la barra del bar y el palillo en la boca, intentamos hacer una aproximación? Venga, va. Y me vine arriba y luego me senté y dije, venga, va, voy a dedicarle a esto. Y dije, pues no se puede. ¿Por qué? Por 3 motivos. 3 motivos. El primero, ¿quién es el sponsor? ¿Quién sería el sponsor? ¿Vale? Porque al final, tú para hacer un trabajo de consultoría necesitas a alguien que te defina el para qué. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Porque decíamos, no existen los sistemas disfuncionales. Todos producen aquello para lo que han sido diseñados y todos tienen trade-offs. Gestionar es elegir qué problema prefieres ahora. O sea, oye, ahora, en este momento de tu vida, ¿qué problema te viene mejor? Bueno, pues te vas por este y asumes que vas a tener otros, ¿vale? Bueno, entonces, ¿quién es el sponsor? Y el problema es que no hay un sponsor, porque dices tú, aquí le vamos a preguntar los para qué. Lo de si hay que expandirnos territorialmente y conquistar otros países o no. Porque es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Dices tú, oye, mira, ¿qué vas a hacer? Oye, pues mira, ¿estamos bien con el territorio que tenemos? ¿No? ¿Necesitamos más? ¿Menos? ¿Necesitamos espacio? ¿Necesitamos espacio? Invadimos Abisinia.
Portugal, por fin, Portugal, que yo lo llevo diciendo desde el episodio 1. Con Portugal hay que hacer algo. A ver, bromas Se aparte. nos va el vino en cata. Esto que nos parece totalmente ridículo, o sea, totalmente absurdo e implanteable, que sería un trabajo de pregunta de consultor típica, la de, oye, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué es lo que podemos hacer? Trump se está intentando anexionar Canadá y Groenlandia. A ver, si, por favor, o sea, es una pregunta que más allá de que nos parezca aberrante, graciosa o absurda, es legítima. Entonces, alguien nos tiene que dar un para qué. El problema es que ese para qué no, puede ser un para expandirnos o puede ser para un vivir mejor. Decía, bueno, para vivir mejor. Vale, ¿quién nos va a definir qué es vivir mejor? ¿Un veinteañero que acaba de terminar industriales o un prejubilado de Telefónica? ¿Quién nos va a decir qué es vivir mejor? Tenemos que preparar España para vivir mejor. Vale, no se puede. Básicamente, no se puede. Porque necesito un sponsor. Yo necesito un sponsor. Y en España, bueno, en España no, en las democracias liberales, tenemos que la soberanía nacional reside en el pueblo, pero es que a la vez somos vasallos de ese poder. Tenemos una obediencia que nos obligamos al Estado del cual nosotros elegimos y somos soberanos. O sea, es uno de esos conceptos complejos que gusta hablar Javi. La complejidad surge, o digamos que se manifiesta más firmemente, cuando estamos ante conceptos que significan varias cosas de forma simultánea, ¿vale? Porque, ejemplo clásico, el dinero. El dinero es unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, ¿vale? O el que me gusta poner a mí en las charlas, el colegio. ¿Qué es el colegio? ¿Qué es un colegio? Un colegio es un sitio donde se imparten ciertos conocimientos a los niños, pero también es el sitio donde te los custodian de manera legal para que tú puedas trabajar, ¿vale? Y luego también es el primer sitio donde los niños socializan, etcétera, 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 etcétera. Vale, tiene como mínimo esas tres acepciones. ¿Qué ocurre con un concepto complejo? Que cuando unas personas hablan sobre colegio, se refieren más a la primera, a la transmisión de conocimientos a unos niños. Cuando otras personas hablan sobre colegio, hablan sobre la segunda, se refieren más a la segunda, que es ese custodio de los niños en un horario laboral. Y no suele haber demasiado problema, ¿vale? No suele haber demasiado problema hasta que una de ellas se rompe, hasta que llega el COVID y dices tú, vale, entonces el colegio ya no me sirve. Tienes padres que dicen, el colegio ya no me sirve. ¿Por qué? Porque no me están guardando a los niños. No, si esto era para transmitir conocimientos. No, pero esto era para guardar a los niños. No habíamos llegado a un consenso de qué significa. Vale. Esas definiciones, el mundo de las definiciones, que yo soy fan de las definiciones, y se meten conmigo incluso por esto, porque es aburridísimo. O sea, claro, es aburridísimo el tema de definir cosas. Me insultan porque me gustan las definiciones y a mí me gustan las definiciones. Mira, a mí Que no, esto viene desde Wittgenstein, ¿eh? O sea, no te creas que... Ger viene y me da esta revista y me dice, toma, que esto será para ti. Pero Me es familiar esa revista. especial filosofía. Y dice, tú, mira, va, para los filósofos que os gusta definir las cosas. Vale, entonces, el concepto de soberanía es uno de esos conceptos complejos. Y dices tú, vale, soy soberano, pero me tengo que poner contrapesos a mí mismo, pero no puedo elegir lo que yo quiera, pero no puedo, tengo que autoimponerme limitaciones. No, el común de los mortales, no tenemos, y me meto, la sabiduría suficiente como para ponernos límites a nosotros mismos. Tiene que venir alguien que nos lo ponga, quien sea, un policía con su antorcha. Es que no me sale el nombre. El típico policía. A la derecha, vale, a la derecha. Dices tú, vale, pues ya está, porque lo ha dicho este señor, hay una autoridad, o hay unos límites, el Código Penal, que dices tú, oye, unas normas que nos hemos dado y, vale. Llevamos mal esa soberanía, porque si aceptamos que la soberanía es un concepto complejo, podríamos tener un sponsor y el pueblo español podría llegar a ser un sponsor, pero no tenemos esa madurez, ¿vale? Los humanos en general, no estoy diciendo los españoles, no me estoy metiendo por nadie, es que no tenemos esa madurez. Somos muy animales, somos animalicos del bosque, guiados por emociones justificadas a posteriori, y negar eso tiene consecuencias graves. Entonces, no tenemos un sponsor. Alex, no tenemos un sponsor. No hay alguien a quien acudir
a que nos diga qué tipo de sistema hay que construir basado en el propósito que queremos alcanzar. Vale, no lo hay, no tenemos sponsor. No tenemos, segundo punto, no tenemos ámbito. ¿Vale? Cuando vas a hacer una consultoría, normalmente tu primera misión es delimitar el ámbito. Es decir, vale, ¿qué está dentro del ámbito de actuación, de intervención y cuál no? ¿Dónde está? ¿Qué entra, qué está dentro, qué está fuera? ¿Dónde vamos a poder intervenir y dónde no? Por muchos motivos, por muchísimos motivos. Vale. Lo primero, para no pillarte los dedos y que tu sponsor te pueda respaldar, porque como te vayas al ¿Te has pasto, movido? como te vayas al pasto que dicen los argentinos, pues tienes un problema. Y dices tú, no, yo allí ya no te puedo respaldar. O allí no te metas, que además le estás haciendo un favor a la competencia. Vale. Entonces, hay que delimitar el ámbito. Entonces, bueno, si asumiésemos la madurez del pueblo y la soberanía nacional recae sobre el pueblo, vamos al concepto de Estado-nación. Dices tú, vale, ¿qué es una nación? Vamos a las definiciones. ¿Qué es una nación? Bueno, pues es un pueblo que comparte territorio y cultura comunes. Así, muy sintetizado, una definición de andar por casa. Pero, ¿qué es una nación? Pues es un pueblo, es un conjunto de gentes que comparten territorio y cultura común. Pues tampoco podemos, tampoco lo tenemos. Tampoco tenemos el ámbito definido. ¿Por qué? Porque territorio, hay muchos españoles que por un motivo u otro, de forma más o menos temporal, ya no habitan nuestro mismo territorio, pero son españoles, ¿vale? O sea, si lo hacemos por el pueblo español habitando el mismo territorio, no podemos. Pero y me dices, ¿y la cultura? No, es que dentro del territorio que sí que habitamos, hay culturas que ya no son homogéneas e iguales. Entonces, el concepto de Estado-nación hay que revisitarlo, porque lo asumimos dentro de una multiculturalidad y dentro de una diversidad. Y después si queréis, analizamos si está bien, mal o regular, que eso lo tiene que decir la soberanía nacional. Ya veis dónde vamos, terminamos siempre en el vacío, en la nada. Si está bien, mal o regular, que haya una multiculturalidad. Que no está, en mi opinión, no está ni bien ni mal, porque yo soy consultor y no me dedico a juzgar, me dedico a anticipar consecuencias. Decir, vale, si vamos por la multiculturalidad tendrás estos problemas y si vas por la no multiculturalidad tendrás otros. Ahora tú ya decides lo que quieres como consultoría. Entonces, Pero mira, Mojaría tanto. pero fíjate. Dale. Es que esto es lo interesante. Estoy completamente de acuerdo con cómo lo está planteando, ¿vale? El asunto es que si tú, como una mirada exterior, ¿no? Bien sea CPS, consultoría, que es el cachondeo que nos traemos Pablo y yo de siempre, Sí. no juzgas, estás enfrentándote a una maquinaria que no funciona en términos racionales, funciona en términos ideológicos. De hecho, no tiene ningún problema en tomar decisiones contrarias a sus intereses por seguir un tema ideológico. Entonces, claro, aunque tú no juzgues, tú puedes decir algo, oye, igual no es tan buena idea que metamos tanto energía hidroeléctrica en el mix porque igual se nos pasa algo, o igual no es tan buena idea que hagamos esta otra historia por acá, o igual no es tan buena idea que hagamos este otro tema. Si tú sabes que vas a ser ignorado de manera sistemática porque tú estás asociado a un relato y ese relato puede absolutamente sobre cualquier decisión racional que tomas tú como profesional de esto, pues no sé, en el fondo terminas yendo a algún sitio donde te hagan puto caso. Hay gente que no tiene ningún problema, ¿eh? Hay gente que no tiene ningún problema con eso, ¿eh? Se lleva el dinero y se lamen los escrotos que haya que lamer y sin ningún tipo de problema. Pero claro, o sea, a ver, al final del día tú eres... de hecho, yo estoy estudiando ahora mucho las reconversiones que se han hecho aquí y es que se ignoraron consejos de gente como McKinsey, o sea, o sea, fijaos, se los pasaron por los cojones los gobiernos de turno, porque no correspondían con el argumento ideológico que tocaba en aquel momento. Entonces, tú dices, a ver, ¿bajo qué principio operamos? ¿Bajo el principio de adscripción al relato o bajo el principio de maximización del beneficio o de resolución del asunto? Porque tú me puedes verbalizar, y volvemos al problema de agencia, que quieres resolver este problema. Pero si para resolver el problema
te colocas enfrente de una posición en la que tú te vas a tomar por culo o se altera tu relato, es que no hay nada que hacer. O sea, ahí si no estás comprometido con el problema, tú no puedes estar... si tú no estás comprometido con resolver el problema, es que desde el principio todo esto es un non sequitur. Bien, pero es que, a ver, estoy 100% de acuerdo con lo que planteas, pero yo lo plantearía en otra capa. Y es, realmente el problema es resoluble generando otro, ¿vale? Porque va, el problema, os cuento una historia real, ¿vale? O sea, yo tenía un colega raro, o sea, una cosa muy... Dejémosla ir. Sí, Vamos a todos hemos tenido un colega de estos. que le quitaron la heroína, ¿vale? O sea, le quitaron la heroína y el tío fumaba mogollón. O sea, yo recuerdo preguntarle, oye, tío, ¿y tú por qué fumas tanto? Y me dijo, no, es que me lo han quitado un proyecto hombre y tal, y me lo han cambiado por tabaco. Y yo decía, el tabaco es malísimo. Y me dijo, calla, niño. Y ya está. No te cuento la heroína. Exactamente. Entonces, Al contrario que el jaco, que lo recomienda la Asociación Internacional de la Salud, y 9 de cada 10 médicos prefieren el jaco al tabaco. entonces, llegamos a un punto en el cual, si asumes que todos los sistemas generan problemas y que gestionar es cambiar por un problema por otro que en este momento te gusta más. Dices tú, mira, yo en este momento prefiero tener ese problema. Este no lo quiero tener. Llegas al punto del para qué. Siempre es el para qué. Y asumir que vas a tener un problema. Tú decías antes, a lo mejor deberíamos asumir que no había que poner tanta hidroeléctrica. Dices tú, hombre, depende del para qué. Imaginemos un escenario. Dices tú, hoy vemos lejísimos un conflicto bélico dentro de España, ¿vale? Una potencia extranjera. Si tu producción energética depende de 10 plantas nucleares, te sientes más o menos seguro que de 15.000 huertos solares y otros cuantos aerogeneradores y demás. Y 5.000 presas. ¿Cómo eres más resiliente? ¿El objetivo era la resiliencia o la eficiencia? ¿Cómo quieres que te monte el sistema? ¿Más resiliente o más eficiente? Esos son los trade-off. Eso es ¿qué quieres que pase? Porque no hay respuesta buena, nunca. O sea, a ver, salvo en cuestiones, en verdaderos problemas. O sea, no en diseño de sistemas. Tú un sistema no lo puedes diseñar y que no te genere un problema. En otro punto de la cadena. Esto, Goldratt, para el que quiera. Sí. Elijah Goldratt, Eli Goldratt, y teoría de restricciones a saco. The Firm tiene varios libros. The Goal, efectivamente. Entonces, Molaría que hubiera dicho yo el tercero, pero ni zorra de quién estáis hablando. Elijah Goldratt es maravilloso. Se murió joven, el pobre. Vas a tener un problema. Cuando resuelvas un problema en un sistema, cuando resuelvas un problema, emergerá inmediatamente otro en otro lugar. Habla de procesos y habla de cuellos de botella, pero te vuelve a pasar lo mismo, es extrapolable. Es extrapolable a este punto. Entonces, no lo puedes resolver. O sea, tú puedes resolverlo de cara a tu ideología. Te dices tú, vale, a mí me gustaría más, o creo que tendría más sentido, David, criado, que vino por aquí por la Ingobernable, él su problema lo resolvía invirtiendo más en cultura. Oye, pues tenemos que poner más en cultura. ¿Por qué? Porque nos llevaría al tipo de país que le gusta a él, al tipo de visión que le gusta a él. Pero es que en ningún sitio hemos dicho que el monarca o dictador sea David Criado. Es la soberanía nacional recae en el pueblo español. Y nos hemos inventado un sistema de representación, democracias liberales consolidadas, que lo que nos lleva es a esto, que nos lleva a que al final tengamos la sensación de que todos estamos decidiendo cuáles son las prioridades y que haya unas políticos que por intentar contentarnos a todos no contenten a nadie. Porque es insostenible desde el punto de vista ideológico. O sea, coged la ideología que queráis y decirme que a la misma vez está sucediendo la nacionalización de Telefónica y la privatización de la sanidad. ¿Vosotros creéis que hay algún espectro ideológico puede sentirse satisfecho con el resultado de este sistema? Y no digo cuál de las dos. Hay una ideología claramente que es el oportunismo. El oportunismo que está muy ligado, totalmente, que está muy ligado a ese miedo acerval que tenemos los españoles de no poder proveernos y al no acercarnos al Estado con el qué puedo aportar yo a la comunidad
Y ya digo la comunidad, ni siquiera al Estado. ¿Qué puedo aportar yo a la comunidad, sino qué puedo sacar yo de la comunidad? Porque soy un ser desvalido. Es la comunidad la que me tiene que garantizar a mí y proveer a mí. En tiempos donde la unidad era la familia, ¿vale? Que tiene unas ventajas enormes porque es biológica. Le pasa lo que a la monarquía. La monarquía existe no porque genere unos gobiernos fantásticos y maravillosos. La monarquía existe porque la transmisión del poder es automática y genética. ¿Vale? Luego tienen sus guerras, tienen sus, no pueden ser en realidad hijos Sí, ilegítimos. problemas de sucesión y tal, pero no te pasa como Alejandro Magno, que cuando se muere le dice, ¿quién era tu imperio? Alejandro, el más fuerte. Y 25 años de guerras terminan con el puto imperio macedonio por completo. Pero eso es política del espectáculo. Estoy seguro que en aquellos años hubo uno que dijo, mira, esto es entretenimiento puro, Alejandro. No sé. Un juicio por combate, como en Juego de Tronos. Sí. Y esto lo resolvemos en un momento. Venga, va. ¿Y quién es tu representante? Oye, nos ha quedado un programa de lo más biológico, ¿eh? Sí, no, vamos hacia un momento. Muy antropológico, en general. Sí, estamos esperando a un tío que te mida así el cerebro y te dé la línea de paz. La frenología y tal. En breve saldrá la frenología y... Quiero que la frenología... No, pero sí. Pero, di Alex, perdona. No, adelante, Pablo. No, iba a decir. No tenemos... iba a introducir el tercer elemento, porque no quede flotando por ahí. El tercer elemento es el marco temporal. ¿Vale? Cuando tú vas a hacer una consultoría, intentas saber cuál es, dentro de qué marco temporal quieres que se produzca el resultado que me estás pidiendo, ¿vale? Porque actuaremos de una u otra manera. En capítulos anteriores de La Ingobernable, Nacho Conde Ruiz, que me pareció maravilloso ese episodio, dice que las pensiones son sostenibles. Y dice, no, las pensiones son sostenibles, sí, pero ¿a qué plazo? Porque, ¿en qué plazo? Para nosotros, sí, son sostenibles. A costa de no invertir ese dinero que consumen actualmente las pensiones, no invertirlo en innovación, en educación, en ninguna otra cosa más que las pensiones. ¿Vale? Lo cual, a 100 años vista, a 200 años vista, serán insostenibles las pensiones. Pero dices, oye, si tú lo que me has pedido a mí es un marco temporal de 20 años, este sistema es suficientemente bueno. ¿Quieres uno que dure 200 años? Tenemos que diseñar el sistema de una manera diferente. El marco temporal lo define. Es una restricción brutal. Entonces, no tenemos sponsor, no tenemos un ámbito definido, porque la globalización, desglobalización y la movilidad de las personas hacen que el Estado-Nación quede dinamitado. Y el tercero, no tenemos marco temporal. Con lo cual, no se puede hacer una... En mi modesta opinión, o todo lo modesta que una opinión mía pueda llegar a ser, no es viable plantear un proceso de consultoría a España. Has pintado muy bien. Bueno, Javi, no sé si quieres decir algo. No, estoy 100%... O sea, quiero decir, puedes resolver alguna problemática específica, concreta, súper acotada, en la que se pueda hacer algún y tal, pero en su globalidad estoy 100% de acuerdo con su análisis. Aquello que es manifiestamente ineficiente, o sea, porque hay cosas que son manifiestamente ineficientes, pues se puede intervenir. O sea, aquí sí entra la consultoría de procesos a saco, porque dices, oye, hay procesos que tienen más pasos de los que deberían, interviene más gente, se puede automatizar, hay muchas cosas que adolecen de ineficiencia manifiesta. Pero luego hay otras que es la de configurar cuál es nuestra visión, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es el marco temporal, cuál es el ámbito, que eso solamente te lo puede definir un sponsor. Y hoy no lo tenemos, pero el sistema en el que tenemos no lo puede producir. Y lo has pintado muy bien, o sea, ha quedado todo, que lo decía Javi, muy biológico, muy biology, pero fíjate que mientras teníamos la conversación hay un momento dado que es eso que te provoca la consultoría o eso que te provoca las preguntas incómodas, que hay un momento en el que te sientes sucio, porque estás hablando de cosas, queremos más inmigración o menos inmigración, como si fueran, que era un poco el propósito de cuando empezábamos era un poco la idea, ¿no? ¿Por qué no podemos mover las cosas como pequeñas figuritas? Claro, esas figuritas implican decisiones en las que hay unas implicaciones emocionales al momento brutales, que no puedes combatir de una manera u otra. Evidentemente, yo aquí estoy sacando o estoy elicitando, estoy aflorando los problemas de la democracia liberal, ¿vale? A dónde nos lleva, pero eso no implica que sea un antidemócrata. Ese es el problema de la falta de madurez en los discursos y en poder mantener conversaciones adultas con la gente sobre política, en las cuales dices tú, vale, la democracia liberal es la panacea, nos genera problemas, tiene unos problemas que genera. Son
unos problemas que te gustan más o menos que la dictadura. De Son hecho, unos parte problemas de la excepcionales. infantilización general de la sociedad tiene que ver con los tabús que elige. Exacto. O sea, hay cosas sobre las que no se puede hablar. A ver, ¿por qué no se puede hablar de esto? Porque no estamos preparados No, para gestionarlo. claro, el otro día, por ejemplo, muy off topic, pero me pareció curioso porque yo no lo había visto, o no lo había mirado desde ese ángulo. Hablaban, bueno, en una tertulia y comentaban de todo este tema de Gaza, la barbaridad que está cometiendo el Estado de Israel allí y demás. Y claro, hablaban del papel de Alemania, de cómo ellos lo veían y cómo se estaba intentando abrir una corriente que lo que planteaba era que el lema, digamos, de Alemania, de que esto no vuelva a pasar, no es hacia los judíos, sino es en general, pero que ellos lo han tomado hacia los judíos. Entonces, claro, eso posibilita que tú no tengas una población como los intocables. Pueden hacer lo que quieran porque no les podemos hacer nada. O o el lema de Alemania, o la idea primordial, lo que aprendieron de aquello fue a todo el mundo. No podemos hacerle esto a todo el mundo. Entonces, claro, cuando lo tratas de esa manera o lo planteas desde otra mirada, es cuando surge, pero necesitamos hacernos hasta cierto punto estas preguntas. Porque si no, vamos a caer en la biology. Es que, efectivamente, y siendo manipulados mucho más fácilmente, ya no por elementos externos, que estamos culpando a los medios de comunicación, estamos culpando a los políticos. Pero Yo es que eso no lo he entendido jamás. ya nosotros- O sea, que echen la culpa a los medios de comunicación, que no mueven la aguja ni un solo milímetro, es algo que me fascina. Que además, como su modelo de negocio, lo hemos hablado antes, está completamente en la ruina, trabajan todos al dictado del sugar daddy de turno. O sea, quiero decir, es lo que dice Rodríguez Brown, ¿no? Que el animal preferido del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio. O sea, es absolutamente increíble la dejación de responsabilidades y la falta de sentido crítico que tenemos en general para gestionar todas las cosas que nos vienen en un sentido o en otro. Pero es que incluso nosotros mismos nos hacemos trampas constantemente y nos autoconvencemos de que esta pareja o potencial pareja que tiene un atractivo enorme me conviene. Y dices tú, vale, desde un análisis objetivo verías que compartir la vida con esta persona no te conviene. Y tú lo sabes, en el fondo lo sabes, pero te haces trampa a ti mismo. Si eres capaz de engañarte a ti mismo de esa manera, ¿cómo no te vas a hacer trampas a ti mismo diciendo que la ideología de turno o que el político que te ha dicho una cosa por la mañana y lo contrario por la tarde, literalmente, que recuerdo una entrevista, creo que era de Eduardo Marina, decir, yo lo que llevaba mal de la política era que tenía que decir una cosa por la mañana y lo contrario por la tarde, y decías tú, hombre, claro, es que eso sienta mal, o sea, si tienes un mínimo de coherencia, Si tienes un mínimo de una coherencia interna, evolución. Yo he tenido una evolución ideológica que yo a mí mismo me veo y en retrospectiva, en 25 años, y me parece fascinante. Y dices tú, Dios bendito, pero en 25 años. de hecho, por la mañana, por la tarde. Madina es un ejemplo perfecto del tipo de gente que no prospera en los partidos políticos. Exacto. Gente que traza puentes, gente que intenta hablar con los demás, gente que de esto y tal, o sea, fenomenal, muy bien lo tuyo. Ala, recoja usted su premio Nobel de la Paz y vayas a tomar por culo. Tu mercancía no vende. O sea, necesitas un hooligan. O sea, los Laportas, como decíamos antes, Sí, sí. o similares. Que Madina es el vivo representante del indie español y el indie español pues nunca ha vendido. Es una pena. Pues muy bueno, tiene sus cositas, pero es el indie. Hombre, yo los planetas no se lo voy a perdonar nunca, ¿eh? Bueno, es que yo mantengo ahí un respeto hacia Jota, por los motivos que sean. Eras camello antes. Ya hablaremos de eso, Javi. No nos Hombre, digamos perdón, todo en primer plano, por perdón. favor. Sé, Pablo, que tenías, o me comentabas de todo esto, porque claro, si nos quedamos con todo esto es como, bueno, apaga y vámonos. Vamos hacia la biology. ¿De qué manera intervenimos el sistema? ¿De qué manera generamos, o se te ocurre, o en ese ejercicio de ficción, de consultoría ficción que estamos haciendo, cómo lo podemos corregir o hacia dónde podemos mover la aguja? Yo ahí, obviamente, me lo he reflexionado y creo, a ver, una cosa es hacia dónde creo que vamos y otra cosa es hacia dónde creo que podríamos estar mejor. Digo estar mejor, vivir de una forma más coherente, ¿vale? Porque al final vivir en la incoherencia es durísimo, porque al final somos personas que tenemos nuestra propia idealización del mundo
ninguna es más válida que otra. Hay unas que son más creíbles, factibles, aterrizables, ejecutables, incluso dignas, y otras que son menos, ¿vale? Incluso dignas. Entonces, claro, pero si estamos asumiendo la soberanía del pueblo y unos derechos humanos en los cuales tenemos que poder expresarnos y vivir de acuerdo a nuestras ideas, a mí se me ocurre que dentro de mi profesión hay algo dentro de mi profesión, en su rama de informática, hay algo que sí hemos terminado resolviendo, que es lo que yo llamaría el estado plataforma. O sea, ir hacia un estado plataforma. Igual que en informática, como nos escucha gente de diversas profesiones, lo que básicamente ha venido a aportar el cloud computing, la nube, es que tú puedes tener una plataforma que te provee de unos servicios mínimos de infraestructura informática, de cómputo, de base de datos, de almacenamiento, de comunicaciones, sobre la cual tú construyes tu propia aplicación. Una aplicación que tiene un comportamiento X que puede ser diferente o independiente de otra aplicación que tiene sus propias características, su propia evolución y sus propias funcionalidades. Entonces, basado en ello, mi propuesta sería tendente al minarquismo, ¿vale? O sea, a ir a un estado, pero de mínimos, a un estado de mínimos, que nos proveyese de aquello que es menos cuestionable, ¿vale? O sea, de aquello que tiene que estar sí o sí, que es la justicia, el imperio de la violencia legítima, el monopolio de la violencia legítima, o sea, la seguridad, la defensa y demás, y poco más. Muy rayo todo esto. Muy, al Vaya. final, vaya ahí. ¿Qué ocurre? Eso lo que nos lleva es a asumir que las personas tendríamos que agruparnos colectivamente por nuestra propia voluntad. Igual que en esas aplicaciones, tener una plataforma donde se han construido X comunidades, me gusta llamarlo comunidades porque tribu ya no se lleva, y familia es un concepto bastante denostado. Entonces, llamémoslo, claro, comunidades, que algo que suele decir José Luis Antúnez, que es que las grandes empresas terminarán supliendo a los estados, porque son las que te proveerán, tendrás algo en común, tú le aportarás tu trabajo y te aportarán seguridad, porque sean lo suficientemente grandes como para poder recolocarte y hacerse cargo de ti en los tiempos de penuria y cuando vengan maldadas. Yo creo que en lugar de cederle a las empresas y que las empresas tomen ese lugar, que creo que no es el que le corresponde, tenemos que recuperar el concepto de que somos seres sociales y seres colectivos, técnicamente semigregarios. Nos llevamos bien, nos llevamos muy mal con la individualidad. Nos llevamos fatal con la individualidad. Necesitamos nuestro propio sentido de trascendencia, de importancia, nuestro lugar en el mundo nos lo da el colectivo. Y a pesar de que haya gente que dice, no, pues es que quiero estar solo porque así nadie se aprovecha de mí. Pobre de aquellos que no tienen a nadie que se aproveche de ellos. Como decía el gran filósofo Joaquín Sabina, no, si yo el viernes por la noche lo paso bien, lo malo es el domingo por la tarde. Y no creo que sea alguien sospechoso de no disfrutar de la jarana. Bien, pues mi propuesta iría en esa dirección. Tener un estado de mínimos y asumir que esa expresión colectiva de personas que quieren y se ven viviendo en una comuna hippie o compartiendo un modo de relación diferente a los del resto. Insisto que esto antes no lo daba la familia. Había familias que eran prácticamente comunistas allí dentro y otras que eran totalmente dictatoriales, y dentro de esa unidad familiar podías más o menos vivir tu vida y te daban la opción de, llegado el momento, no te gustaba aquella, pues te vas y pones la tuya propia, ¿vale? Y montas la tuya propia y la independizas de la anterior. Yo, para mí, ese es el punto hacia el cual creo que podríamos tener las ventajas de tener un Estado centralizado con un código penal común, que es fundamental. Código penal común, no puedes tener un código penal por cada una de esas comunidades, no, aquí hay un código penal común y oye, vamos a respetarnos las distintas comunidades, pero donde lo que pasa dentro de esa comunidad tiene que ser responsabilidad de los comuneros, de aquellos que deciden participar de aquello. De esa forma creo que podríamos compatibilizar el tener los beneficios de un estado común, plataformas, sinergias,
una provisión de servicios más o menos, y no renunciar a poder mantener unas relaciones con tus vecinos elegidos voluntariamente en el formato que a ti te gusta. Me quedo ahí. Es una idea a explorar. Yo es que, si quieres, por matizar un poco, yo creo que la inmensa mayoría de los problemas vienen derivados de que no somos capaces de entender que los seres humanos somos una especie de superposición cuántica entre que somos ferozmente gregarios y ferozmente individuales. Y dependiendo de cómo nos miren, estamos en un tema o en otro. Entonces, yo sospecho de aproximaciones maximalistas a cualquiera de los dos temas, ¿vale? Sospecho mucho del comunismo, pero sospecho mucho también del individuo soberano, sospecho bastante en general de todas estas cosas que van en contra de... Pero es curioso porque es difícil determinar en qué observación te vas a quedar una vez que te miren, ¿sabes? Y efectivamente, yo estoy en una tesis bastante parecida a la tuya, sobre todo porque además el problema fundamental es que después de tanto tiempo de democracias liberales ya les conocen los trucos y ya están completamente agotadas como fórmula de gobierno, dado que efectivamente requiere de hombres de Estado y ahora mismo pues las únicas personas que quieren llegar allí son arrebatacapas. Yo, o sea, vamos, ni entro ni salgo porque es lo mismo, es algo tan complejo. Me gustaba mucho una definición que habías comentado tú, que se la leía hace años a Taleb y que comentabas, Pablo, en los correos de a nivel federal liberal, a nivel estatal conservador, a nivel local socialista, a nivel familiar comunista, que es también esa superposición cuántica de la que habla Javi, que en cada área tenemos una parte. Yo creo siempre que para mí dependería mucho de cuáles son los mínimos básicos que damos por cubiertos. Por ejemplo, en esa enumeración que hacías, sí que para mí, por ejemplo, sanidad y educación creo que deben de estar dentro. ¿Hasta qué lugar la educación? ¿Hasta qué lugar la sanidad? No deben. No lo sé. Vale. Te digo, como la propuesta es mía, pues ya la decisión. Hago lo que quiero, Va ¿vale? haciendo como quiera. Me parece muy bien, por Dios. Como con los gatos, uno con sus gatos hace lo que cree oportuno. Cada uno con su... Este es mi gato y me lo... La educación. Venga, hombre, vamos a mantener esto en el terreno de la seriedad. O lo que sea esto. Iba a decir, al final la educación, el beneficio es privativo. Cuando tú estudias, el beneficio es privativo. Porque cualquier otra aproximación a la educación deriva en la esclavitud. ¿Vale? Si tú dices que yo formo a alguien y te lo dice alguien que ha sido propietario de un centro de formación y se ha dedicado a convencer a las empresas de que inviertan en la formación de sus empleados, ¿vale? Bien. O sea, algo he tenido que reflexionar y algún argumentario comercial he tenido que montar sobre esto. Entonces, si tú le dices a alguien, oye, forma a esta persona porque así será más productivo, sí, pero es que esa persona tiene movilidad propia, tiene vida propia, deseos propios y puede decidir marcharse cuando quiera. A quien le corresponde, y ahora mismo el péndulo social se está moviendo hacia ahí, a quien le corresponde es al individuo decidir formarse, tomar la decisión de formarse, porque el beneficio es privativo. Los temas de sanidad tienen una componente de que los patógenos son caprichosos y que si tú no te vacunas, pues puedes estar generando un problema en otro lugar. Bien. Es cierto que solamente para contención de epidemias y prevención y profilaxis no necesitamos un Estado muy grande, ni un sistema sanitario muy grande, solamente para este tema, pero nos lleva también a reflexiones más profundas. Yo creo que el propio interés de la persona en no enfermar, al igual que el propio interés de la persona en no ser un iletrado y en estar al albur de lo que le acontezca, debería ser suficiente, en mi opinión. O la comunidad de la cual procedas, porque si dices, oye, mira, yo en esta comunidad de la cual he decidido formar parte, pues tenemos una opinión distinta, que ya pasa hoy, si hoy hay antivacunas. O sea, si tenemos entre nosotros a gente que ya tiene esa visión del mundo. Hay gente que no se ducha incluso, o sea, generando problemas sociales en el metro, o sea, y en el autobús. O sea, es algo que incluso con menos intervención estatal, yo creo que, como bien decías antes, que un Estado muy al high level, muy alto nivel, interviniendo en aspectos muy concretos de la vida de las personas, va a fallar siempre, porque hay una distancia enorme entre el uno y el otro. Sí, vamos, ya te digo, yo es más que creo también que hay gente, literalmente, y lo pienso mucho, que hay gente que
que va con lo mínimo, que no le preocupa no tener un incentivo. Y no me preocupa esa gente que no tiene ese incentivo, que no tiene ese ánimo de pervivencia, sino la gente que cría a esa gente. Y que creo que luego a la vez hay unos mínimos sociales que si no se unen mediante otros mecanismos es muy difícil dejar al libre albedrío. En ese sentido, creo que al final la organización humana también ha demostrado a lo largo del tiempo que necesitamos cierto componente de orden, por decirlo de alguna manera, o de que nos orienten el camino en unas determinadas fases de nuestra vida. Luego no quita que que yo te pueda decir, educación universitaria, ¿hacia dónde vamos? Pues a lo mejor eso hay que hablarlo. Sanidad en algunas cosas que está cubriendo o cosas que se están atribuyendo literalmente, pues también, al final es poder hablar de los temas desde esa visión de consultoría. Y esto sin quitarte ni media, que es tu punto y alegría. No, sí, hay discusiones que serían apasionantes, pero que son imposibles de plantear. Claro, sí, es un ejercicio. De plantear. Son non sequiturs. En el mundo de la política de entretenimiento que tenemos hoy. O sea, vosotros os imagináis que alguien pudiese plantear, oye, mira, ¿es la democracia liberal el sistema en el que nos queremos plantear? O sea, sería algo totalmente... Hey chicos, ¿qué os parece el estado plataforma ahí en el Congreso? Se me ha ocurrido una cosa, minarquismo, se suicidan dos, ¿sabes? Automáticamente, según dices la palabra. Más allá de eso, pero es que ese es el tipo de debates que a mí me gustaría que tuviese un Congreso. O sea, decir, un parlamento, decir, oye, estamos aquí produciendo... A ver, la generación de noticias por parte de la política debería ser tan apasionante como ver la hierba crecer. O sea... como verse secar la pintura en los bancos. Sí, o sea, debería ser totalmente aburridísimo porque sería estar reflexionando sobre este tipo de cosas y decir, no, ya las sabemos, ¿vale? ¿Por qué no somos capaces de compartimentar el espectáculo en el espectáculo y las cosas de comer en las cosas de comer? No somos muy de compartimentar, o sea, nos gusta la mezcla y nos gusta el que la persona lista sirve para todo. O sea, y eso lo sabes tú con los equipos. Un equipo de CPS, hay muchos clientes que están buscando no, a mí tráeme el bueno, tráeme el consultor bueno, ¿no? El que se sabe todas las respuestas. El oráculo de Delfos. No, te tengo que poner un equipo, no, eso es para facturar más. No, créeme, te tengo que poner un equipo, porque hay gente que sabe mucho de una cosa y por lo que sea no sabe de la otra y necesitas un problema complejo, un problema de consultoría. No yo que arreglar la democracia liberal o plantearnos si el modelo... Nos parece un reto respetable. Es un reto respetable, necesitamos por lo menos 2 o 3 personas. O sea, mira, tengo que asignar por lo menos 2 o 3 personas que van a estar trabajando de manera orquestada en darle una vuelta a lo tuyo. Que tenemos 350. En el Congreso tenemos 350. Fíjate si podrían hacer, no sé, comisiones o algo y decir, oye, pues mira, esto se nos ha ocurrido. Aquí hay unos papers. O sea, ¿tú te imaginas que estuviesen diciendo, mira, tengo un paper de la Universidad de Eindhoven que han llegado a la conclusión de que esto no sé qué y no sé cuánto? Y fíjate que estamos generando innovación política. O sea, imagínate no, estamos generando un sistema que, teniendo en cuenta procesos, modelos organizativos, incentivos, responde mejor, no es perfecto, porque no lo existen, responde mejor al propósito que ahora tenemos y a la interpretación social que percibimos de cuáles son sus deseos y anhelos. Vamos, yo eso lo vería arrobado un rato, porque luego me iría a ver una peli al cine. Pero es que eso estamos a años luz, eso no va a pasar, porque nuestra propia biología, nuestra forma de entender el mundo, el gregarismo, el tribalismo, nos lo impiden. Lo que somos capaces de producir cuando se nos deja sueltos es esto. O sea, cuando dice, oye, mira, montadlo vosotros, lo que a vosotros se os ocurra. Y es un proceso de destilación, es decir, que hemos llegado hasta aquí después de varias iteraciones, de probar, matar a uno, poner a otro, o sea, decir, hay ríos de sangre construidos para llegar a la democracia liberal. O sea, ojo, que luego la historia se escribe, o sea, no es lineal. Tenemos momentos en los que avanzamos en una dirección, avanzamos en otra, probamos cosas, adanismo, o sea, se nos olvida que esto ya se ha probado y no, ahora lo vamos a volver a intentar, pero esta vez funcionará. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Porque lo hago yo, efectivamente. Y eso, hay veces que hay un contexto distinto, hay un timing diferente, ahora sí era el momento de plantearlo, pero muchas veces es por olvido, por no estudiar historia, por no estudiar esa cultura que dice David Criado, por Dios. Valorar la cultura, valorar a aquellas personas que dicen, no, si esto yo ya lo he leído, y esto los griegos ya tenían una opinión de esto. Y dices tú, ya, ¿por qué tenemos que volver a repetirlo? No, porque esta vez será distinta, porque tenemos tecnología.
Ahora tenemos inteligencia artificial y gracias a que tenemos inteligencia artificial no vamos a volver a cometer los mismos errores biológicos de nuestras aspiraciones y deseos que llevamos cometiendo los últimos 10.000 años. No, vas a volver a cometer los mismos, pero más deprisa. Pero con inteligencia Pero artificial. más deprisa, igual, lo mismo. Tenemos que ir enfocando ya los toriles, que suelo decir, pero sí que hay una cosa que comentabas de que tenemos la sensación o de que no controlamos la situación, que vivimos en una vorágine en la que nosotros ya no estamos al mando, que hemos perdido el locus de control. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos volver hasta cierto punto a recuperar ese locus? ¿Es una cuestión de una capa muy fina de la sociedad que vaya intentando aumentar su peso? Yo siempre hablo mucho de ese concepto de autoridad que se ha perdido. ¿Lo podemos volver a encontrar? A ver, creo que no de manera consciente, creo que son cosas que emergen, movimientos sociales, culturas que evolucionan, y que no veo yo que esté mal. O sea, dices tú, vale, no tengo locus de control interno, o sea, lo tengo externo. Creo que lo que sucede es fruto de los acontecimientos. Decíamos al principio del podcast que, basado en mi historia personal, el 50% es contexto, suerte, cosas emergentes que no se pueden planificar, y el 50% esfuerzo. Entonces, es que tienen igual de razón los que tienen el locus de control interno que los externos. Si tú dices, no puedo hacer nada para cambiar las cosas, tienes una parte de razón. Y si dices, soy dueño de mi destino y haré lo que yo quiera, también tienes una parte de razón, pero solo una parte. Entonces, yo creo que hay cosas que simplemente hay que asumir que son así y actuar en consecuencia. Es decir, vale, vamos a asumir que somos así. Porque si no, luego viene Thanos y dice, aquí sobra gente y la gente cuanto menos haya mejor. No, yo creo en la soberanía del pueblo y en los derechos humanos, y en que la gente y que cada individuo tiene el mismo derecho que otro a vivir su vida conforme a su criterio, a su visión, a sus deseos y anhelos. Entonces, no plantearía el volvernos más racionales de lo que somos. Creo que era Kierkegaard, creo que se lo leí una vez a Kierkegaard, que decía que si conocieses a una persona que se comportase de forma totalmente racional, no le reconocerías como humano. O sea, y es verdad, si hay alguien que se comporta de una manera demasiado racional, le rehuyes. Dices tú, pero ¿y este tío? Siempre calculador, frío, siempre está midiendo las consecuencias de todo. No te fías de él, menos un latino. O sea, no lo reconocemos como humanos. Yo no intentaría arreglar la naturaleza humana. De hecho, me siento bastante cómodo siendo humano. Puedes hacer cualquier... Yo le digo a mi gente, digo, mira chicos, lo que no podemos hacer es echarle la culpa a la gente de que sea humana. Son humanos, somos humanos. Y nos contamos unas películas. Eso es. Pero Y si no eres humano, tu destino ya es las estrellas, tío. Eres el Doctor Manhattan, eres Estrella Patleada, eres ese rollo. No arreglemos a la especie humana y no arreglemos a la cultura española. La cultura española es lo que no es ni buena ni mala, actuemos en consecuencia, generemos sistemas donde la cultura española, pues, sea lo que sea eso, y delimitada donde esté delimitada y con las influencias multiculturales que decidamos que tenemos que tener, pueda sentirse cómoda y vivir en armonía y en paz y sin fricciones o sin demasiadas fricciones, sin sentir que estamos en lucha perpetua. Es una de las cosas que me molesta mucho de la política. Me molesta mucho que me intenten hacer ver que vivo en el conflicto perpetuo. No, el conflicto en la vida existe, pero no estás todo el día en puro conflicto, ni con el mundo exterior, ni con otras personas, ni con tu antagonista, no es verdad, no vives en el conflicto perpetuo, ni cada espacio de la vida es susceptible de ser invadido por el activismo político y este tipo de cosas. No es verdad. Vivir tranquilo, en paz, en cierta armonía, no con todo el mundo, con la gente que tú decidas, porque hay gente con la que no te vas a llevar bien nunca, porque ves la vida de forma muy distinta. Entonces, yo no aspiro a mucho más que a poder vivir sin la sensación perpetua de conflicto. No es poca cosa. Nos ha quedado un episodio, hemos quedado muchas cosas ahí por el tintero, pero nos ha quedado un episodio muy de biología y muy de a ver qué hacemos con esto. Porque, claro, tenemos que tener esas conversaciones, que es algo que también hablábamos con David. Tenemos que querernos, no ya querernos, que siempre hemos hablado mucho de que nos queremos poco, entendernos, que es algo lo que decía también el otro Es David. que es más, de decir, yo creo que lo plantea Pablo, es más pragmático, ¿no? Es de nuevo Goldblatt. Oye, mira, estas son las restricciones y este es el marco en el que operamos y vivir ignorándolos no es operativo. Exacto.
Pues nada, vamos a ir cerrando, que hay planchas por otros lados. Enfocamos las dos preguntas clásicas, Pablo. La primera, como siempre, aunque ya has ahondado algo, pero si pudieras cambiar una sola cosita de España, como marca, como país, ¿cuál sería? Aparte de instaurar un estado minarquista, bamba, a la voz de ya. Mira, yo como Eso sí que sería un como shock, a más de uno le da un parrusque. soy seguidor del programa, hombre, a ver, cambiar la democracia liberal tienes que venir con algo que entre en shock. O sea, no puedes plantear una evolución liviana, ligera, porque el sistema fagocitaría cualquier intento de cambio. O sea, eso olvídate. Vale, yo como soy fan del programa y me sé las preguntas finales, me la tengo pensada. Cambiaría algo que fuese muy pequeñito y por tanto fuese comprable. Yo cambiaría que cualquier modificación de normativa o ley requiriese de 2/3 del foro que sea. Cualquier normativa, 2/3. ¿Por qué? Porque deja suficiente apertura a que podamos, si hay un cambio social, que los hay y muy profundos, pero a lo largo del tiempo, si hay un cambio social, podemos cambiar las normas y hacerlo de otra manera. Pero no estar en el estado actual en que las normas se cambian, cualquier norma se cambia con el 50%, en cuanto una persona cambia, si es el 50/1, que además las democracias liberales nos llevan a estos, a dos bloques prácticamente de idéntico tamaño, ¿vale? También lo podríamos desarrollar otro día, pero nos llevan a esos bloques de idéntico tamaño, confrontados. En cuanto, si tú lo haces al 50%, en cuanto una persona cambia de bando, en cuanto una persona cambia de opinión, estás cambiando la normativa. No, necesitamos que haya por lo menos 1/3 de la sociedad que haya cambiado de idea. Necesitamos estabilidad. Yo prefiero una mala norma, las malas normas que tenemos hoy, el caos que tenemos, yo firmaría mañana que no se modifique ni una sola norma. Prefiero una mala norma constante, predecible, en torno a la cual yo puedo organizar mi vida a futuro, esa certidumbre institucional que se supone que nos deberían proveer, a hacer un cambio maravilloso de algo que me guste a mí. Que digas, oye, mira, esto me encajaría a mí y sería un sitio en el que sería más cómodo vivir para mí. Bueno, va en la línea de eso que comentábamos de ponerle restricciones al sistema del espectáculo. O sea, no es el 50-50 no es un sistema del espectáculo, pero sí que posibilita esos cambios rápidos de juego cuando en realidad son cosas más complejas de lo que deberían. Así que me parece muy... Sí, es que en el fondo, el kabuki en el que estamos viviendo es una variante de la dictadura del clic y la dictadura de la que respondemos constantemente. Exacto. Sí, estamos viendo. Para mí muchas veces es ver un partido de tenis. O sea, estamos viendo un partido de tenis, se pasan la pelota, ¿no? A veces se cae, a veces hay línea, pero nunca sabes muy bien para dónde va a caer la pelota de mierda. Pero bueno. La última, ¿qué español vivo entrevistaríamos? Además, te las has preparado ya esto aquí, vamos. ¿Y qué español muerto nos recomendarías? Vale, yo creo que español muerto que no le hemos dado la importancia de vida y que deberíamos revisitar su figura es Bifredo Ricard, fundador de Pegaso, ingeniero, creador del Pegaso Z102, Coche deportivo, sí, señor. coche deportivo que compitió con Ferrari. O sea, es el único al cual le ha tocado las narices a Enzo Ferrari, fue nuestro Bifredo Ricard. Bifredo Ricard. Bifredo Ricard, acabado en T. Pero vaya pedazo, ¿no, hombre? Increíble, o sea... Un tipo que, no lo olvidemos, en plena dictadura, ¿vale? Inventa un combustible nuevo, ¿vale? Inventa su nuevo combustible, luego se va a trabajar con Alfa Romeo, revoluciona, tiene muchísimas patentes, motores, los ingenieros industriales que tienen como pecado, y digo Bifredo Ricard porque para mí es el epítome aquí de ese, es el representante de un montón de ingenieros del siglo XX. Torres Quevedo, Eduardo Barreiros. Carreiros. Barreiros. Demetrio Carceller, José María Aristraín, José Ortiz Echagüe, el fundador de Casa. Se hacía construcciones aeronáuticas en España, en mitad de una dictadura aislada con unos recursos ínfimos. Y no les tenemos en el recuerdo, no nos acordamos de ellos porque trabajaron para la dictadura. Y eso ya asumimos que su brillantez como ingenieros
queda totalmente subsumida en el hecho de haber trabajado para el gobierno de Franco, que es lo mismo que decir que yo soy sanchista porque trabajo para la Administración Pública Española en el 2025. Hasta que no termina el mes de junio no has terminado de pagar. Pero ¿soy sanchista por ello? O sea, yo hago trabajos para la Administración Pública Española. ¿Soy sanchista por ello? No. O puedo serlo o no. Le pasa lo que a estos ingenieros. Los ingenieros y los industriales del siglo XX español, creo que les debemos como mínimo una mirada y entender lo que hicieron. Competir con Ferrari desde la España franquista es muy grave. ¿Te has leído el libro de Lino Camprubí de los ingenieros de Franco? No. Absolutamente imprescindible. Vale, queda aquí grabado y luego le doy un vistazo. Y luego desde Lo pondremos en el... No, dale. Alex. Vale, iba a decir, y luego desde aquí me gustaría que entrevistaseis Español Vivo, claro, porque los muertos será peor. Yo ahora mismo hay gente que me resulta apasionante, como Javier Gomá, como Jesús Fernández Villaverde, pero me voy a quedar con otro que me tiene la cabeza volada últimamente, que es hispano-francés, espero que me lo aceptéis, es Tomás Puello. Tomás Puello, que se hizo famoso allá por la pandemia, allá por 2020. Tomás Puello con un post que escribió que era una estrategia para lidiar con el COVID, que era The Hammer and the Dance, que resultó ser, al final, la estrategia más inteligente para lidiar con esta pandemia. Pero me tiene la cabeza volada porque tiene un blog que se llama Uncharted Territories, en el cual analiza cómo afecta a la política y a la cultura la geografía y el clima. No tenemos la más mínima idea de cuán influidos estamos, nuestro pensamiento, la forma de relacionarnos con la geografía y con el clima. A mí me tiene totalmente la cabeza volada porque estoy descubriendo que realmente no tenemos esas decisiones que creemos que estamos tomando respecto a darle forma a nuestra cultura, provienen de la geografía y del clima, mucho más de lo que creemos. Así que me resultaría muy interesante que lo entrevistases. Sí, señor. Muchas gracias, Pablo. Nada, muchísimas Nada. gracias a vosotros por la O invitación. sea, He estado una conversación súper interesante. Que nos... venir a uno de mis podcasts favoritos. Pues un placer. Termino ya porque no sé en qué momento voy a desaparecer, o si se me está oyendo o si no. Corto y ahora mismo seguimos.